Saludos. Saludos jóvenes del cuarto de secundaria. Les habla su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustescay, para compartirles en esta oportunidad la siguiente clase que lleva por título Razones trigonométricas de ángulos agudos 1. Desde ya, esto corresponde al capítulo 6, ¿de acuerdo? Lo que llamamos semana 6 nosotros, y se encuentra en la página 37 del libro, ¿de acuerdo? Repito, es el capítulo 6 o semana 6, y se encuentra en la página 37 de nuestro libro. Repito, título, Razones trigonométricas de los ángulos agudos 1. Muy bien. Veamos entonces a continuación lo siguiente. Bueno, antes de hablar de las razones trigonométricas de los ángulos agudos, es necesario que nosotros primero recordemos, ¿qué cosa? El siguiente teoremita. Teoremita muy importante, ¿eh? Muy sencillito también, pero vuelvo a repetirlo, muy importante y muy utilizado, sobre todo en esta parte del curso. ¿De qué teorema estoy hablando? Del famoso teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Cualquier parecido a uno de sus profesores es pura coincidencia. Así que, por favor, veamos a qué se refiere este teorema. Veamos aquí. Nos dice, en todo triángulo rectángulo, recuerden, se llama triángulo rectángulo al triángulo ABC, porque simplemente tiene un ángulo recto, un ángulo cuya medida es 90 grados. Aparte también recordemos, en todo triángulo rectángulo, a estos lados que forman el ángulo recto, ¿cómo se les llama? Se les llama catetos. Y al lado que se opone al ángulo recto se le llama hipotenusa. Aquí está, cateto, cateto, hipotenusa. Muy bien, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Sencillito, dice, la longitud de un cateto al cuadrado más la longitud del otro cateto al cuadrado, eso siempre va a ser igual a la longitud de la hipotenusa también elevado al cuadrado. No te vayas a olvidar, ¿eh? Es muy sencillito, pero muy importante. Recuérdalo, por favor. Ya está. Y ahora sí, lo que nos interesa. Primero, algunos triángulos que cumplen con el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí ejemplitos. Veamos acá los siguientes triángulos. Por ejemplo, el triángulo rectángulo de rojito. Ahí está, vean. Triángulo de 3, 4, hipotenusa 5. El triángulo rectángulo de catetos 9, 40, hipotenusa 41. Y el triángulo azulino de lados 5, 12 y 3. Bueno, aparentemente no puedo afirmar que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque no aparece el ángulo recto. Si no aparece el ángulo recto y yo quisiera averiguar si mi triángulo es rectángulo, fácil. Aplicas el teorema de Pitágoras. Si se verifica en tu triángulo, es triángulo rectángulo. A ver, para eso vamos a sumar los cuadrados de los lados menores, 5 al cuadrado, 25, más 12 al cuadrado, 144, la suma me da 169. Verifiquemos si es rectángulo, para lo cual eso tiene que ser igual al cuadrado del mayor lado, 13. Al cuadrado, ¿cuánto es? 169. Lo cual verifica que efectivamente este triángulo es rectángulo. ¿Dónde se ubica el ángulo recto? Obviamente opuesto al mayor lado, o sea, a 13. Y se acabó. Ahora sí, ¿qué cosa es una razón trigonométrica? El tema del día de hoy. Primero, es la pregunta que todos me imagino se tienen que hacer. Ya, déjame decirte que una razón trigonométrica es el cociente. Es la fracción que se puede formar ¿con quién? Con dos de los tres lados de un triángulo rectángulo. Ojo, pero tomando siempre como referencia aquí a un ángulo agudo. Por ejemplo, observen aquí, sea mi triángulo rectángulo, ahí está, el siguiente, donde el ángulo agudo es θ. Esto es importante, porque si el ángulo agudo es θ, mi ángulo de referencia es θ, entonces este cateto que está al frente del ángulo es el cateto opuesto a θ. Ese es el cateto opuesto. Y el otro cateto que está al lado es el cateto adyacente a θ. Y obviamente el mayor lado la hipotenusa. Pero me interesa esto, que ustedes reconozcan, si el ángulo está aquí en esta posición, obviamente el cateto que está al frente se llama ahora cateto opuesto al ángulo θ. Y el otro cateto es el cateto adyacente a θ. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hablar de cateto opuesto o cateto adyacente cuando tenga el ángulo de referencia. Muy bien, ahí estamos. Veamos entonces de inmediato la definición de las 6 razones trigonométricas del triángulo agudo.
Ahí está seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. En general, seno de todo ángulo agudo es cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Coseno de todo ángulo agudo como tita es cateto adyacente a tita entre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto a tita entre el cateto adyacente al ángulo tita. Cotangente, cateto adyacente al ángulo tita entre el cateto opuesto a tita. Y la secante, recuerda, es hipotenusa entre cateto adyacente a nuestro ángulo tita. Y la cosecante será la hipotenusa entre el cateto opuesto a tita. Es muy importante, campeones, que ustedes se familiaricen o recuerden cada una de estas definiciones porque lo vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Bien, un ejemplito, veamos aquí un ejemplito. Hallar las razones trigonométricas del ángulo tita. Me dan como dato el triángulo rectángulo allá y me dan como dato los catetos. Pregunta, tita, para tita, ¿qué tipo de cateto es 35? Obviamente el opuesto. Si está al frente del ángulo, es el cateto opuesto. Si está al lado del ángulo, cateto adyacente. ¿Qué me falta? La hipotenusa. Bueno, obviamente lo calculamos por Pitágoras. Facilito, mira, ¿ven? ¿Y qué tenemos por aquí? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Obviamente efectuamos la parte operativa. Ahí está, esa operación ya ha sido efectuada aquí. Vean aquí. La hipotenusa vendría a ser la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados, que es 1369. Sacamos la raíz cuadrada y eso es 37. Significa que ya tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Por lo tanto, al toque, seno, cateto opuesto 35 sobre 37, coseno, cateto adyacente 12 sobre 37, tangente de tita, cateto opuesto a tita 35, entre el cateto adyacente 12, y así sucesivamente podemos determinar todas estas razones trigonométricas. Paramos aquí un momentito.